De acuerdo con la Biblia, un cofre antiguo de madera cubierto de oro poseía grandes poderes y guardaba los 10 mandamientos y otros objetos valiosos. ¿Podría una tribu de refugiados, vagando por el desierto del Sinaí, haber en realidad construido un cofre con una orfebrería tan minuciosamente elaborada? ¿Y qué de sus poderes? ¿Por qué los israelitas siempre lo llevaban consigo a la batalla? Y si esta poderosa arca existió, ¿dónde está ahora? Si se la ha encontrado, ¿qué nos espera al abrirla? Nunca existió un arca bíblica del pacto. Es tan ficticia como la búsqueda de ella en la película Indiana Jones y los cazadores del arca perdida. Hay amplia evidencia arqueológica e histórica que comprueba que el arca del pacto existe exactamente como se describe en el Éxodo en la Biblia. No hay absolutamente ninguna razón para imaginarse que el arca que estaba en el templo de Salomón en Jerusalén en el 586 a.C., cuando el templo fue destruido, haya sobrevivido de alguna manera o forma. Creer eso es creer en las fantasías del cine. El arca o el cofre, descrito en la Biblia, si alguna vez existió, se perdió hace mucho, posiblemente en el tiempo de Salomón, y debido a que había oro en ella, probablemente fue desarmada. El arca del pacto realmente existió, y es muy posible que exista aún. Y que ahora, en vísperas del siglo XXI, tal vez estemos a punto de ver que se la saca a la luz. De todas las historias de la Biblia, la del Arca del Pacto es con frecuencia una de las más debatidas. El meollo de la controversia es un cofre antiguo de madera cubierto con oro puro, conocido por el mundo entero como el Arca del Pacto. Tiene por lo menos 3.500 años de antigüedad. Empecemos revisando exactamente qué dice la Biblia sobre el arca y cómo llegó a existir. De acuerdo con la Biblia, en los capítulos 25 al 30 del libro de Éxodo, Dios entregó a Moisés instrucciones específicas para la construcción del arca. Debía ser un cofre recubierto con oro puro por dentro y por fuera, con 2 querubines de oro encima. Pero, ¿qué se guardaba dentro del arca? La Biblia nos dice que dentro del arca del pacto estaban las famosas tablas de la ley, hechas por mano de Dios en el monte Sinaí y dadas a Moisés. Esas tablas representan el pacto de Dios con Israel. Son de suma importancia para Israel y se supone que deben estar en el arca. Además, un recipiente conteniendo el maná que Dios usó para proveer milagrosamente alimento para los israelitas en el desierto. También la vara de Aarón. Estos objetos, así como el arca del pacto, han estado perdidos por miles de años. El objeto más santo y sagrado de los israelitas es el Arca del Pacto. La llevaban siempre delante de ellos, incluso a las batallas, como un constante recordatorio de la presencia de Dios entre su pueblo. La fama de los dos se extiende por toda la nación. Dios se ha complacido en bendecir nuestro trabajo. Y Él bendecirá todavía más esta nueva tarea, ya que ustedes, con los recursos de la tierra, como madera y piedra, oro y plata, bronce y hierro, tela y pieles, crearán los objetos santos de Jehová, copas y cortinas, e instrumentos tan sagrados que su descripción viene de la boca de Dios. Pero nosotros somos simples obreros, Señor. No somos los grandes arquitectos egipcios. Tranquilo, amigo. Dios no pone sobre el obrero más de lo que puede hacer. Por favor. Siéntense. Primero, Dios les mandó hacer un arca de madera de acacia, de 2 codos y medio de largo, y 1 codo y medio de ancho. Y la altura, también de codo y medio. La cubrirán de oro puro por dentro. Y por fuera harán lo mismo, y con anillos de oro.
Así Moisés ordenó que se empezara el trabajo. Debían tejer todos los lienzos para el tabernáculo y teñirlos del color preciso. El carpintero, los orfebres, tintoreros, curtidores, canteros, tejedores trabajaban de sol a sol. De acuerdo con la Biblia, terminaron el arca y la colocaron en el tabernáculo. Como eruditos serios, podemos dejar de buscar esa arca del pacto perdida y dejarla para Hollywood, porque allí es donde pertenece, en el mundo de la fantasía. Como historiadores serios, podemos aceptar la precisión histórica de la Biblia y la confiabilidad general de las fuentes tradicionales judías. Existe evidencia documentada y arqueológica para apoyar la existencia del rey israelí Salomón y también la renombrada Arca del Pacto. Pero hay evidencia de que existió la tecnología necesaria para construir esta arca y de igual importancia, ¿qué significación tenía? ¿Por qué era tan sagrada para los israelitas? Sí, tenían la tecnología para construir el arca. Urnas similares recubiertas de oro existían en Egipto mucho antes del tiempo de Moisés. En respuesta a que si el arca realmente existió, hay registradas muchas referencias seculares históricas que apoyan el hecho. Para los israelitas, sin duda alguna, el arca era su objeto religioso más sagrado, porque servía como estrado del verdadero Dios y su presencia divina era visible allí. Los israelitas creían que el arca del pacto fue lo que les permitió cruzar el río Jordán cuando milagrosamente se secó. El arca del pacto se usó cuando rodearon la ciudad de Jericó 7 veces. Los arqueólogos han verificado que toda la ciudad se derrumbó. El arca se usó en batalla tras batalla y ganó victoria tras victoria para los israelitas. Por 500 años, el arca fue el objeto más precioso y sagrado del mundo. El pueblo de Israel la siguió a las batallas y al entrar en la tierra prometida. Mientras el pueblo podía ver el arca, sabían que Dios estaba con ellos. Cuando David llegó a ser rey, trajo el arca a la nueva capital, Jerusalén. Pero algunos sacerdotes, tanto como el pueblo, se habían olvidado que era prohibido tocar el arca. ¡Cuidado! El rey David, como sabemos, intentó pero no logró traer el arca del pacto a un templo recientemente construido. Aunque Dios le permitió a David que reuniera millones de dólares en materiales para el templo, por ser un hombre de guerra, Dios no le permitió que lo construyera. Pero su hijo Salomón tomó estos materiales y construyó el templo más glorioso que jamás haya existido en el mundo. La Biblia nos dice que entonces se pudo traer con éxito el arca del pacto al templo. La Biblia extrañamente guarda silencio. El arca desaparece de la historia y a partir de entonces las escrituras no mencionan nada sobre su ubicación. Si le encanta un misterio, aquí es donde empieza. No se vuelve a mencionar el arca en ningún sentido activo, pero abundan más que suficientes leyendas e historias al respecto. Una de estas menciona 2 arcas. En la versión etíope, citada en la Enciclopedia Británica, Salomón supuestamente mandó a hacer una réplica del arca para dársela como regalo a Menelik, el hijo que tuvo con la reina de Saba. Pero el mañoso Menelik cambió la réplica por la auténtica, llevando esta a la capital de Etiopía. Existe una tradición histórica ininterrumpida en las crónicas reales de Etiopía de que ellos tienen el arca del pacto. Hay una edificación, un templo subterráneo en el norte de Etiopía, en la ciudad de Aksum, debajo de una iglesia que hoy se llama la iglesia de Sión. Hay un templo subterráneo que han examinado toda clase de personas y han venido y lo han visitado. Ese es el edificio que se aduce contiene la verdadera arca del pacto. La tradición etíope afirma que ellos tienen el arca en este templo subterráneo, guardada por sacerdotes judíos bajo el mando de un joven que es escogido cuando tiene 7 años, el guardián del arca. Este niño permanece dentro del lugar santísimo, cuidando el arca día y noche hasta su muerte. El joven sale a otro cuarto solo para comer y para sus necesidades. Los etíopes dicen que es así como guardan el arca
junto con soldados armados, y dicen que esto ha tenido lugar por 3000 años. ¿Existe alguna evidencia que confirme la historia etíope fuera de su Karbonagast? Bien, aquí tengo una fotografía, la foto de un mural en Addis Abeba, la capital de Etiopía. El mural muestra el matrimonio de la reina de Saba con el rey Salomón y el arca siendo llevada a Etiopía, donde se la dejó. Tengo en mis manos un documento del gobierno etíope. Este es el gobierno comunista de Etiopía hablando respecto a la historia de su nación y asevera que en efecto tienen el Arca del Pacto. Sabemos que en 1936 Mussolini y sus tropas italianas invadieron Etiopía e intentaron apoderarse del Arca del Pacto. Este objeto, según la revista Night Bird Messenger en 1936, fue trasladado a otro lugar para evitar que el ejército italiano se apodere de él. Sabemos que Al Roberts, en un artículo en National Geographic en 1935, declaró que su investigación mostraba conclusivamente que en todas partes por donde viajó en Etiopía, los sacerdotes afirmaban tener la verdadera Arca del Pacto. En 1965, el príncipe Mengesha Sebenun, gobernador general de Etiopía, nos relató que en ese año, en calidad de príncipe y gobernador real general, llevó a la reina Isabel II de Inglaterra a visitar el Arca del Pacto como parte de una gira real en Etiopía. En 1968, la reina Juliana de Holanda también visitó el Arca del Pacto. Pues bien, más de 100 personas, entre los más destacados e influyentes del mundo, han visitado Etiopía con el propósito de ver este objeto. El arca se guarda en secreto, nunca se exhibe en público, pero los etíopes a los que he entrevistado, incluyendo la familia real, han dicho sin excepción que tienen el arca. Lo que puedo decir como investigador es que los etíopes tienen un objeto que se parece al arca, que ellos creen que es el arca y que tienen una tradición histórica sin interrupción con algunas pruebas de respaldo de que tienen un objeto que se parece al arca. ¿Es esta la verdadera o la réplica? El príncipe Esteban Mengesha, bisnieto del emperador Haile Selassie, quien decía ser descendiente en línea directa del rey Salomón y de la reina de Sabá, nos cuenta lo que él cree sobre los misterios que rodean al arca en Etiopía. El Arca del Pacto se encuentra en las cámaras subterráneas de la iglesia de Sion de María, en la antigua ciudad de Aksum. El guardián del arca, los sacerdotes, mi padre y el emperador de Selassie me dijeron que es la verdadera arca y que está allí. Mucha gente famosa ha visitado el arca en esta iglesia, incluyendo la reina Isabel II y el príncipe Felipe en 1965. Aunque este es un relato interesante de la posible ubicación del arca, hay otro israelí aún más provocativo. El evento ocurrió en el año 586 a.C., cuando el rey babilonio, Nabucodonosor, y su ejército se preparaban para asestar contra Jerusalén su ataque final. Según los historiadores judíos, ya se esperaba esto, por ello los líderes del templo protegieron el arca. Los pecados del pueblo, en verdad, deben ser una abominación ante Dios. Es apenas cuestión de horas, tal vez minutos, para que Nabucodonosor y su furioso ejército nos ataquen. No podemos permitir que el arca caiga en manos del pagano. Debemos llevarla a la bóveda de Salomón. Nosotros 6 somos muy viejos para llevar el arca de la manera que Dios le mandó a Moisés. Nosotros somos jóvenes, Señor, y dispuestos a servir a Dios. Denos su bendición y su orden. Les envío a su muerte. Debo sellar el túnel detrás de ustedes. Mi hermano y yo hemos vivido toda la vida en el templo. Preferiríamos morir aquí que en cualquier otra parte del mundo. Su gracia y su perdón, santísimos. Se han abierto brechas en las murallas y los babilonios están entrando en tropel a la ciudad. Deben escapar ahora. Rápido, hermanos. Debemos darnos prisa. El arca fue enterrada bajo el templo de Salomón en un túnel subterráneo y se la consideraba perdida para siempre, hasta ahora.
La evidencia más importante de que la Biblia es totalmente cierta podría surgir del redescubrimiento del Arca del Pacto. Es por esto que tanta gente la ha buscado tan intensamente. Pero, ¿realmente existe el Arca? ¿Existió alguna vez? En 1981 se realizó una excavación en la colina del templo, en la cual 3 rabinos descubrieron algo que por poco desata otra guerra santa entre judíos y musulmanes. Al observar este croquis de la colina del templo en Jerusalén, podemos ver pasajes subterráneos. Superponemos sobre esto un modelo del templo. Las fuentes históricas judías dicen que hubo una cámara de madera o pasaje de madera debajo del templo que era una cámara secreta. Allí, el rey Josías depositó el Arca del Pacto poco antes de la destrucción del templo por los babilonios. En 1981, 3 rabinos entraron por la puerta de Warren, una de las entradas originales al monte del templo. Excavaron un túnel y llegaron a un área en donde afirman que pudieron confirmar la ubicación exacta del Arca del Pacto. ¿Cree usted que el valor de los tesoros del templo son... Yehuda Getz, gran rabino de la muralla occidental, fue uno de los que abrieron el túnel en 1981. El rabino Getz manifiesta que él ha encontrado el Arca del Pacto y su contenido, incluyendo las tablas originales de los 10 mandamientos, escondidos por 2500 años en la bóveda secreta debajo del templo. Estos increíbles descubrimientos fueron presenciados también por el rabino Shlomo Goren. Al excavar debajo del monte del templo, en Jerusalén, llegamos a un cuarto subterráneo en dirección del lugar santísimo. Y allí estaba el Arca del Pacto, en la que Moisés guardó los 10 mandamientos. Pero cuando empezamos a aproximarnos al lugar santísimo, la administración del monte del templo que custodia el arca decidió suspender nuestra excavación. Levantaron una pared para impedir que lleguemos al arca sagrada. En cuanto a la discusión de que el arca en Jerusalén es una réplica, la misma discusión se puede hacer con igual facilidad respecto al arca etíope. No hay ninguna otra base de respaldo a la afirmación de los etíopes, excepto sus propias tradiciones. A decir verdad, hay una gran cantidad de réplicas del arca en varias iglesias de Etiopía que preservan esta condición. La evidencia más bien respalda fuertemente que la verdadera arca está bajo el monte del templo. Uno de los eventos más emocionantes que se perfila en el horizonte actualmente es el proyecto de reconstruir el templo de Jerusalén. Este es el tercero de 3 eventos principales en Israel: el restablecimiento de la nación israelita, la recuperación del Jerusalén bíblico por Israel, lo cual ocurrió en 1967, y ahora se están preparando para construir un templo. Este evento se amalgama con su expectativa mesiánica y para un erudito bíblico es una de las cosas más emocionantes que se perfilan en el horizonte. Hay más de 100 pasajes bíblicos diferentes que hablan de un templo futuro. Israel se está preparando para construir ese templo. Hay más de 500 sacerdotes que se están entrenando en el antiguo sistema levítico de sacrificios y sabemos que hay millones de dólares. Aún el gobierno se ha involucrado en estudios para reconstruir el templo. ¿Pero qué hay del arca? Cuando les pregunté respecto al arca hace unos 4 o 5 meses, los representantes de los rabinos en jefe, junto con otros rabinos israelitas, me respondieron que el arca está ahora en Israel y me aseguraron que el arca estará en el nuevo templo. La clave de nuestra relación directa con Dios es el templo sagrado, y la principal manera en que vamos a eso es elaborando, restaurando y creando en forma práctica los instrumentos que se podrán usar en el templo. De las 93 categorías básicas de recipientes descritas en las fuentes divinas, hemos creado hasta ahora unas 60 vasijas, hechas de oro, cobre y plata, de acuerdo a su material original y basados en los complicados detalles y requisitos de la ley judía. Nuestro proyecto incluye muchos de los recipientes descritos en las fuentes divinas para el uso en el templo, pero el arca es uno de los objetos que no tenemos planeado recrear, pues sabemos dónde se encuentra la original, que fue escondida en la época del primer templo, antes de la primera destrucción. La evidencia es muy fuerte de que se habría encontrado el Arca del Pacto debajo de este monte.
Solo podemos esperar que algún día en nuestra vida se levante la prohibición de los musulmanes y el arca con su contenido pueda revelarse a un mundo que espera. ¿Qué sucederá cuando se recupere el arca? ¿Qué encontraremos al abrirla? ¿A quién se escogerá para sacar las tablas de piedra en las que la Biblia dice que Dios escribió? La simple idea es casi demasiado aturdidora como para pensarla. ¿Y cómo nos afectará a cada uno de nosotros lo que se halle dentro?